Vamos a hablar ahora con un constitucionalista, porque queremos comprender cuál es la situación en la que queda el gabinete y la propia primera ministra mientras no haya un reemplazo. Hemos invitado por eso al doctor Luciano López. Muy buenos días y bienvenido a RPP, señor López. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué cosa dice, por favor, la Constitución durante este tiempo de interregno en el que ha renunciado la primera ministra, pero tengo entendido que tiene que seguir despachando de la misma manera que los miembros de su gabinete? Y no sabemos cuánto tiempo puede durar, porque hay algunos antecedentes con este gobierno en donde las cosas son siempre más inciertas de lo que uno cree. Sí, correcto, Fernando. Efectivamente, hasta que no, para decirlo en términos formales, ¿no?, hasta que no salga una resolución en el peruano que acepte la renuncia de la Premier y por tanto se nombre a un nuevo presidente del Consejo de Ministros y también ocurra lo propio con el resto de miembros del gabinete, todos estos van a tener que seguir despachando. Claro que en la práctica ya se genera pues una situación de inestabilidad, porque por lo general pues ya ningún funcionario firma nada hasta que no existe relevo. Pero para entrar además en precisión con su pregunta, la Constitución establece que una vez que se produce la renuncia, el presidente está obligado a aceptarla durante el plazo máximo de 72 horas. 72 horas. La Constitución. Quedémonos con ese dato por ahora, porque esto de las horas me hace recordar que tenemos que nosotros a nuestra pausa, por favor, después de la cual Mabel Huerta le va a formular una pregunta. Continuamos conversando con el constitucionalista Luciano López en medio de esta crisis política, no sin antes comentarles que el Poder Judicial declaró infundado el requerimiento de revocatoria de comparecencia con restricciones por prisión preventiva a Vladimir Cerrón, porque la Fiscalía lo había solicitado ya hace algunos días, pues argumentaba que había incumplido las reglas de conducta al viajar a Lima para un encuentro, entiendo, de tenor político. Así que el Poder Judicial lo declara infundado. Él va a continuar con restricciones. Muy bien. Doctor López, hace unos instantes también la congresista Patricia Chirinos, a través de su cuenta de Twitter, ha comunicado que ha presentado una acusación constitucional contra el presidente Castillo por sus permanentes infracciones constitucionales, dice este tuit, su incapacidad flagrante y la evidente corrupción de su gobierno. Esta acusación constitucional procede porque el artículo 117 de la Constitución ya nos establece cuáles son las causales, ¿no?, por las que puede ser acusado el presidente. Dicho esto, también la congresista Susel Paredes ayer nos comentaba en Ampliación de Noticias que había presentado un proyecto de ley para modificar este artículo de la Constitución. Bueno, no conozco, acabo de ver también el tuit de la congresista Patricia Chirinos, no conozco los términos de su acusación, así que voy a opinar simplemente de una manera genérica, porque no he leído su texto. De una manera genérica, coincidiendo con lo que usted dice, efectivamente el artículo 117 señala unas causales bastante cerradas, ¿no? Dice que durante su mandato el presidente solamente puede ser acusado por traición a la patria. No define la Constitución qué cosa es traición a la patria, así que lo lógico es hacer una referencia a lo que dicen diversos artículos del Código Penal sobre esa materia, que está relacionado a espionaje, complotar con fuerzas extranjeras, etcétera. Situaciones de impedimento del funcionamiento del Congreso, de los órganos electorales, impedir elecciones, o sea, son situaciones muy cerradas. Entonces, que la congresista Chirinos anuncie que está presentando una acusación constitucional por infracciones a la Constitución, habría que leer el texto, pero no sé cómo puede engarzar las situaciones coyunturales lamentables que todos los peruanos estamos sufriendo en las últimas horas con este gobierno, concretamente la actuación del presidente, con esos concretos y supuestos muy cerrados que acabamos de comentar. Al mismo tiempo, hay otros miembros del Congreso de la República que proponen modificar ese artículo 117 para incluir otras causales, a las 4 que usted llama cerradas.
¿Cuánto tomaría esto? ¿Cómo se puede hacer para evitar otra vez tener que usar ese concepto tan laxo de vacancia y acusarlo constitucionalmente, para lo cual se requiere cambiar el artículo 117? En cuanto al tema de tiempos, la Constitución establece un procedimiento en el cual se puede aprobar en una legislatura ordinaria que, por ejemplo, ahorita recordemos que está ampliada. Hasta mañana, hasta mañana martes. Exactamente, hasta mañana está ampliada. Sí. Podrían ampliarla una vez más, pero la potestad pues, de la mesa directiva, etcétera. Pero lo cierto es que se puede aprobar en una legislatura con una mayoría absoluta, o sea, se hablan de 67 votos, y ser consultada en referéndum. Esa es primera opción. La segunda opción es que puede aprobarse en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, es decir, en esta que termina mañana o si la amplían, y en la subsiguiente que viene. Si se aprueba en ambas legislaturas ordinarias sucesivas con una mayoría de 2/3, se está hablando de 87 votos, entonces se puede omitir el referéndum y se convierte en ley de la República, el presidente no puede observarlo. Así que ese es más o menos el procedimiento que se podría hacer. Ahora, claro, definitivamente también es importante mencionar, porque veo que varios mencionan de que se trata de una ley con nombre propio, si es que se modifica el artículo 117. Yo entiendo y coincido naturalmente que no es lo adecuado, pero también el presidente como que nos empuja a esa situación, y allí menciona un tema muy importante: retomar un debate, porque el 117 no es una propuesta de modificación hoy. Hay una tesis doctoral, Fernando Mabel, del profesor Francisco Eguiguren, justamente sobre el famoso 117, en donde el profesor Eguiguren, por ejemplo, un destacado constitucionalista, menciona que el 117 por lo menos debería ampliarse para los delitos de corrupción, tesis doctoral. Hay una propuesta de ley de desarrollo constitucional, Fernando Mabel, que la hizo la Defensoría del Pueblo en el año 2006. Nosotros desde el Instituto Prodemocracia, en abril del año pasado, en la víspera de la segunda vuelta, también propusimos que se modifique el 117 para poder solucionar este problema de incapacidad moral, porque como bien has dicho, Fernando, y lo hemos conversado también en otras oportunidades, el término es demasiado laxo y lo más conveniente es sincerarlo como lo que ha estado funcionando, como un juicio político, y que entonces tendría que reconducirse al 117. Entonces, yo hago esta contingencia para poder mencionar que, si bien es cierto hay una situación coyuntural, la coyuntura sirve para retomar un debate que no se ha hecho desde hace bastante tiempo. Mencionaba ahora usted que efectivamente hasta mañana corre la legislatura, por lo tanto ya los congresistas se liberan, ¿no? En términos cotidianos salen de vacaciones, como quien dice. Pero ¿qué va a pasar cuando en las próximas horas el presidente pues escoja un gabinete y este tenga que presentarse ante el Congreso de la República? Bueno, tendría que convocarse inmediatamente a una legislatura para poder justamente recibir al gabinete y que se produzca esta sesión que ya siempre hemos mirado desde la Constitución del 93, que es el llamado voto de investidura, que según la Constitución dice que se tiene un plazo no mayor de 30 días desde que está compuesto el gabinete, porque el gabinete, dicho sea de paso, y quizás respondamos una pregunta de Fernando al inicio de la entrevista, lo primero que tiene que ocurrir es el nombramiento del primer ministro, porque la Constitución establece que el gabinete se compone, al menos es lo que establece la Constitución, de que es el premier el que propone los ministros y por tanto el presidente los nombra. Y una vez que se configura, se tiene que presentar en un plazo no mayor de 30 días, así que si el Congreso está en receso, tendría que convocarse una legislatura para proceder al voto de investidura, ¿no? De acuerdo. Bueno, entonces tenemos una serie de decisiones constitucionales que tomar en espera, a su vez, de que el Tribunal Constitucional diga su palabra. Nos decepcionó en su momento cuando hubiera podido dirimir, pero ¿qué temas pendientes hay entre el TC que puedan darnos claridad sobre el marco institucional en el que navegar en medio de esta tormenta? Bueno, relacionados a este tema, no veo algunos. O sea, lo que veo es que hay temas sí muy álgidos que va a resolver el tribunal, como por ejemplo, de hecho se va a interponer una acción inconstitucional contra la reciente ley que limita el referéndum para reformas, o el tema de la ley de
de esta ley de desarrollo constitucional que también limita los espacios de cuestión de confianza que fue aprobada en su momento por el Parlamento, pero que eso todavía va a tomar su tiempo, sin perjuicio de que a lo mejor el Parlamento nos sorprenda ya con una renovación del tribunal, ¿no? Entonces, pero con relación a lo que me pregunta Fernando, impacto directo en este tema, no, se perdió una oportunidad de oro, como muy bien señalas, cuando fue el tema de la vacancia por incapacidad moral, que no hubo un pronunciamiento, y acá estamos, ¿no? Por eso es que digo, el 117 es retomar un debate, porque esto se ha estado conversando de hace bastante tiempo. En el hipotético caso que se llegara a modificar el artículo 117, ¿hay argumentos convincentes para que se vaya por esa vía, que se pueda denunciar, hacer una acusación constitucional contra el presidente de la República? Bueno, esos argumentos contundentes los va a tener que dar el señor Castillo y parece que está decidido a dárnoslos, ¿no? Pero hasta el momento, usted como constitucionalista, como hombre de leyes, ¿cómo lo ve? En el momento tal como está configurado el 117, por eso... por eso le pregunto, en el hipotético caso. No, en el hipotético caso, hoy en día, por eso me intriga en los términos de la acusación que ha presentado la congresista Chirinos, porque hoy en día hay una serie de situaciones que no veo cómo engarzarlas en el 117 por las causales cerradas que comentamos al inicio. Hay situaciones que, como a muchos peruanos, me parecen sumamente graves. Esto que ha motivado, por ejemplo, la renuncia del ministro Guillén, el exministro Guillén, de la premier Mirta Vázquez, y todos estos hechos del exsecretario de la propia Casa Presidencial. O sea, 6 meses de una serie de situaciones sumamente graves, pero que no veo cómo se puedan subsumir en el 117, ese es el problema. De acuerdo. Veo situaciones graves, pero si hay una modificación, tengo seguro que como va el presidente Castillo, pues nos va a dar casos y argumentos más que suficientes en nuevos supuestos. Bueno, contaremos con usted para irnos aclarando las cosas a medida que se vayan presentando. Muchas gracias, doctor Luciano López. Recuerdo que usted es un constitucionalista y nos ha explicado los alcances de la posibilidad de acusar constitucionalmente al presidente por razones otras que las 4 definidas en el artículo 117. Vamos a una pausa, escuchamos a los anunciantes de RPP y retomamos ampliación de noticias.